En Buck Owens finalmente rompe el silencio sobre Don Rich. Buck Owens nació como Alvis, Edgar Buck Owens Jr., el 12 de agosto de 1929 en Sherman, Texas. Su viaje desde humildes comienzos hasta convertirse en una superestrella internacional del country es una historia de perseverancia, creatividad y autenticidad. Creciendo en lo más profundo de la Gran Depresión, Owens conoció las dificultades desde temprana edad. Su familia, como tantas otras durante esa época, luchó por sobrevivir a las duras condiciones económicas. Cuando aún era un niño, dejaron Texas atrás, mudándose al Valle de San Joaquín, en California, en busca de una vida mejor. Fue allí, en medio de las llanuras y los campamentos de migrantes alrededor de Bakersfield, donde la identidad musical de Buck comenzó a tomar forma. La mezcla de raíces rurales de Texas y la determinación de la clase trabajadora de California definiría más tarde su sonido característico, el sonido de Bakersfield, una alternativa nítida, resonante y electrificada a las producciones pulidas que salían de Nashville. De joven, Buck mostró una temprana aptitud para la música. Aprendió a tocar la guitarra, la mandolina y el violín, a menudo actuando en bares y estaciones de radio locales para llegar a fin de mes. Sus primeras experiencias en honky tonks y con trabajos de radio de poca monta le ayudaron a perfeccionar su voz. No solo su voz para cantar, sino su visión musical. A diferencia de muchos aspirantes a artistas de country que soñaban con encajar en el molde de Nashville, Owens buscaba algo diferente, un sonido crudo y despojado que reflejara las luchas y alegrías de la vida real de los estadounidenses de la clase trabajadora. Su impulso y determinación pronto lo llevaron a Capitol Records a fines de la década de 1950, donde comenzó a grabar su propia marca de honky tonk country. El gran avance de Buck se produjo en 1959 con Under Your Spell Again, un éxito que lo catapultó a la atención nacional. Pero fue a principios de la década de 1960 cuando Owens realmente se consolidó, grabando una serie de éxitos que encabezaron las listas de éxitos como Act Naturally, Love's Going to Live, Here My Heart Skips a Beat y Together Again. Estas canciones no eran solo populares, fueron transformadoras. Con sus mordaces riffs de guitarra Telecaster, sus armonías ajustadas y sus ritmos contagiosos, Buck Owens y su banda, The Buckaroos, revolucionaron la música country. Aportaron un toque eléctrico brillante al género que atrajo tanto a los fanáticos tradicionales del country como a las audiencias más jóvenes influenciadas por el rock. The Buckaroos, particularmente con Don Rich en la guitarra y el violín, se hicieron legendarios por su musicalidad y energía. Juntos, encarnaron el sonido de Bakersfield, crudo, emocional y orgullosamente rebelde contra la elegancia del estilo countrypolitan de Nashville. Además de su éxito en las listas de éxitos, Buck Owens se convirtió en un icono de la televisión. En 1969, fue coanfitrión del programa de variedades de larga duración Hey How junto a Roy Clark. El programa, con su mezcla de sketches de comedia y actuaciones country, llevó a Buck a millones de hogares estadounidenses cada semana y lo convirtió en un nombre familiar. Sus guitarras rojas, blancas y azules características, su amplia sonrisa y su sentido del humor sencillo lo convirtieron en una de las figuras más queridas del entretenimiento country. Sin embargo, detrás de la fama televisiva, Owens siguió siendo un hombre de negocios inteligente. Invirtió en estaciones de radio, bienes raíces y publicaciones musicales, asegurando que su éxito se extendiera más allá del escenario. A pesar de su fama, Buck Owens experimentó profundas pérdidas personales, particularmente después de la trágica muerte de su amigo cercano y compañero de banda, Don Rich, en un accidente de motocicleta en 1974. La pérdida devastó a Owens, y luego admitió que le quitó gran parte de su pasión por actuar. Aunque continuó grabando y de gira, su corazón nunca volvió a ser el mismo. Aún así, el legado de Buck perduró. Su música continuó inspirando a artistas como Dwight Yoakam, Brad Paisley e innumerables otros que encontraron en su sonido un modelo para la música country honesta y enérgica. Yoakam en particular reconoció a Owens como un mentor
y ayudó a reavivar la carrera de Buck a finales de la década de 1980, cuando colaboraron en Streets of Bakersfield, un dueto que se convirtió en un éxito número 1 e introdujo a Owens a una nueva generación de fans. A medida que pasaban los años, Buck Owens siguió siendo un estadista respetado y admirado de la música country. Continuó actuando regularmente en su club nocturno Crystal Palace en Bakersfield, un lugar que construyó en 1996 como un espacio de actuación y un museo dedicado a su vida y legado. El público que lo vio actuar allí a menudo comentaba su calidez, humor y aún poderosa presencia en el escenario, incluso en sus últimos años. Owens nunca perdió su amor por los fans que lo habían apoyado durante décadas, a menudo saludándolos personalmente y compartiendo historias entre canciones. La vida amorosa de Buck Owens fue tan colorida e impredecible como el sonido de su guitarra Telecaster característica. El legendario cantante de country, que se convirtió en un símbolo del sonido de Bakersfield, se casó 4 veces. Historias llenas de pasión, desamor y la energía inquieta que definió gran parte de su vida personal y profesional. 3 de sus matrimonios terminaron en divorcio y 1 fue anulado, pero cada uno reflejó un capítulo diferente en la compleja saga de un hombre que vivió con tanta intensidad fuera del escenario como actuó en él. Su primer matrimonio se produjo en 1948, cuando se casó con su compañera cantante de country, Bonnie Campbell Owens, una artista talentosa por derecho propio. Juntos construyeron una sociedad musical y una familia, dando la bienvenida a 2 hijos, uno de los cuales, Buddy Allen, seguiría los pasos de su padre para convertirse en un exitoso artista de country. A pesar de su amor compartido por la música, las exigencias de las giras y las presiones de una carrera en ascenso pasaron factura. En 1951, la pareja se había separado y su matrimonio finalmente terminó en divorcio. Sin embargo, incluso después de que terminara su relación romántica, el vínculo entre Bonnie y Buck perduró en su colaboración profesional, y Bonnie siguió siendo una figura importante en su vida y carrera en los años venideros. Unos años más tarde, en 1956, Owens se volvió a casar, esta vez con Phyllis Buford. Su unión trajo el nacimiento de su tercer hijo, agregando otra nota brillante a la vida familiar de Buck. Sin embargo, la fama y el implacable ritmo del mundo del espectáculo volvieron a poner a prueba sus relaciones personales. El matrimonio finalmente se disolvió, dejando a Owens más dedicado que nunca a su música, aunque no inmune a la soledad que acompañaba al éxito. En la década de 1970, Owens era un nombre familiar, un elemento fijo en la televisión gracias al exitoso programa de larga duración Hee Haw. Durante este periodo, comenzó una relación con una de las glamorosas Hey How Honeys del programa, Lisa Todd. La química de la pareja era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla, y sus apariciones juntas a menudo se publicitaban como Buck Owens y su chica Lisa en el popular programa de juegos de televisión Tattletales, lo que les dio a los fans una rara visión del lado romántico y alegre de la estrella de country, por lo demás reservada. En 1977, Owens sorprendió a los fans una vez más cuando se casó con Jana J. Grariefe, la consumada violinista de su propia banda, The Buckaroos. Su torbellino de romance capturó los titulares. Pero solo unos días después de casarse, Owens solicitó una anulación solo para cambiar de opinión poco después. Su relación se convirtió en una montaña rusa de pasión e incertidumbre, una unión intermitente que duró alrededor de un año antes de finalmente terminar en divorcio. A pesar de su tiempo turbulento juntos, ambos siguieron respetando los talentos y contribuciones del otro a la música country. No siendo alguien que se rinde en el amor, Owens se arriesgó de nuevo al matrimonio en 1979, casándose con Jennifer Smith. Aunque más tranquilo y menos público que sus romances anteriores, este matrimonio marcó un período más estable en su vida. Para entonces, Owens había superado los altibajos de la fama, la fortuna y las relaciones fallidas, pero continuó buscando compañía y estabilidad, algo que lo había eludido durante gran parte de su viaje. Durante años, Buck Owens guardó un silencio estoico sobre la pérdida que había definido su vida más profundamente que ninguna otra: la muerte de su mejor amigo,
compañero musical y mano derecha, Don Rich. Owens había sido un hombre reservado en lo que respecta al dolor, prefiriendo enterrar sus emociones bajo su trabajo y humor. Pero en raros momentos de franqueza, se sinceró sobre la tragedia que lo cambió todo. Cuando Don murió, sentí que el mundo dejaba de girar, confesó Buck. No era solo mi guitarrista. Era la chispa detrás de todo el sonido que construimos. Sin él era como si alguien apagara las luces. Owens y Rich compartieron una asociación que fue mucho más allá del escenario. Don Rich había sido la piedra angular del sonido de Bakersfield, el estilo distintivo, crudo y lleno de resonancia de la música country que se diferenciaba de las pulidas producciones de Nashville de la década de 1960 con gran cantidad de cuerdas. Juntos revolucionaron la música country. Owens decía a menudo: Don hacía todo lo que yo hacía mejor. Su guitarra hablaba con mi voz. Simplemente teníamos esa cosa, esa conexión que solo sucede una vez en la vida. Su vínculo no era solo musical, era profundamente personal. Don era como el hermano menor que Buck nunca tuvo, alguien que compartía su visión, su humor y su implacable impulso por la perfección. Cuando Don Rich murió en un accidente de motocicleta en julio de 1974, con solo 32 años, Buck quedó devastado. Nunca olvidaré esa noche, recordó Owens. Años más tarde, sonó el teléfono y cuando escuché las palabras «Dawn se ha ido», simplemente me senté allí. No podía moverme, no podía pensar. Era como si alguien me arrancara el corazón. La pérdida lo golpeó más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado. Durante semanas, Buck no pudo trabajar, ni siquiera enfrentarse a su guitarra. A menudo describió ese momento como el tramo más oscuro de mi vida. Owens admitió que pasó por una profunda depresión, cuestionando si siquiera quería seguir actuando. No quería cantar más, dijo en voz baja, porque cada vez que subía al escenario miraba a mi derecha y él no estaba allí. La herida emocional nunca sanó por completo. Owens la llevó consigo por el resto de su vida. La gente me decía: «Buck, todavía tienes a tus fans, tu banda, tus canciones». Pero nada de eso importaba. Don era la razón por la que me encantaba subir allí. Lo hacía divertido. Hacía que se sintiera como una familia. Incluso durante su fama televisiva en Hey How, la sonrisa característica de Buck a menudo enmascaraba una profunda tristeza. Los más cercanos a él dijeron que después de la muerte de Rich, la personalidad de Buck cambió. Se volvió más callado, más retraído y menos dispuesto a confiar. «Es como si una parte de mí se fuera en ese ataúd con él», admitió Buck una vez. Owens trató de honrar la memoria de su amigo de todas las formas posibles. Se aseguró de que las contribuciones de Don nunca fueran olvidadas, a menudo dándole crédito a Rich durante las entrevistas y apariciones públicas. «Don nunca recibió el reconocimiento que merecía cuando estaba vivo», lamentó Buck. «Fue el mejor maldito músico con el que he tocado y uno de los mejores hombres que he conocido». Buck guardó la Fender Teleair de Rich en su colección, negándose a dejar que nadie más la tocara. A veces, a altas horas de la noche, la sacaba solo para sostenerla y sentirse cerca del espíritu de su amigo perdido. En los años posteriores a la muerte de Dawn, la carrera de Owens se ralentizó. Aunque continuó actuando y apareciendo en televisión, su corazón ya no estaba en ello. «La música no sonaba igual», dijo. «Podía tocar las mismas notas, cantar las mismas canciones, pero el alma no estaba allí. Dawn era mi armonía en la vida y en la música». Para un hombre cuya identidad entera se había construido en torno a la colaboración y el ritmo, la ausencia era insoportable. Lo describió como tratar de bailar con una sola pierna. Incluso décadas después, la voz de Buck temblaba cuando hablaba de Dawn. En una rara entrevista de la década de 1990, dijo: «No hay un día que pase que no piense en él. A veces voy conduciendo por la carretera y una canción que solíamos tocar juntos suena y simplemente me detengo y dejo que me golpee. Nunca superas la pérdida de alguien así».
Cuando Owens falleció en 2006, los fans y amigos por igual recordaron su larga y notable carrera. Pero aquellos que lo conocían mejor dijeron que una parte de Buck Owens había muerto mucho antes. El espíritu vibrante y ardiente que había definido el sonido de Bakersfield se atenuó en el momento en que terminó la vida de Don Rich. Las últimas palabras de Buck sobre él siguieron siendo las más conmovedoras. Amaba a ese chico como a un hermano. Me hizo mejor en todos los sentidos. Y cuando se fue, supongo que simplemente seguía adelante porque no sabía cómo parar. Pero la verdad es que Don era el corazón de todo. La suya fue una de las amistades más poderosas en la historia de la música country, construida sobre la risa, la lealtad y los sueños compartidos. Buck Owens nunca se recuperó realmente de la muerte de Don Rich, pero se aseguró de que la música que crearon juntos perdurara. «Mientras la gente siga tocando esas canciones», dijo Buck una vez, «entonces Don todavía está aquí. Siempre estará a mi lado tocando esa Teleer en el cielo». Sin embargo, a medida que los años avanzaron hacia finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, la salud de Owens comenzó a fallar nuevamente. Los efectos de la edad y décadas de arduo trabajo pasaron factura. Luchó contra episodios de neumonía que debilitaron sus pulmones y su energía. Y en 2004 sufrió un derrame cerebral menor que lo ralentizó aún más. Para un hombre que había pasado casi toda su vida actuando, escribiendo y grabando música, verse obligado a reducir sus amados shows semanales con los Buckaroos en su famoso Crystal Palace en Bakersfield fue desgarrador. El escenario había sido su hogar, su escape y su conexión con las personas que más lo amaban, sus fans. Luego, el 25 de marzo de 2006, el telón final cayó silenciosamente. Buck Owens falleció pacíficamente en su rancho, justo al norte de Bakersfield, la ciudad que había sido testigo de su ascenso, sus triunfos y su legado. Tenía 76 años. En un giro apropiado del destino, Owens había actuado en su Crystal Palace la noche anterior a su muerte, diciendo a sus amigos después lo contento que estaba de haber tocado para los fans una última vez. Su fallecimiento marcó no solo el final de una carrera notable, sino el cierre de una era en la música country. Una construida sobre la honestidad cruda, el trabajo duro y el encanto sin pulir que solo Buck Owens podía ofrecer.